Todas las actividades humanas generan residuos. El crecimiento de la población y su concentración en grandes centros urbanos, sumado al mejoramiento en la calidad de vida, generó el aumento de consumo de sus habitantes, lo que implicó una gran necesidad de envases y embalajes. Este fenómeno multiplicó los residuos, generando tantos por personas como por las industrias. Los rellenos sanitarios han intentado ser la respuesta para la disposición de estos desechos, pero algunos de estos residuos tardan mucho tiempo en degradarse, por lo que requieren nuestra particular atención y tratamiento. Los plásticos son materiales sintéticos fabricados a partir de derivados del petróleo, con propiedades que los hacen aptos para múltiples aplicaciones. En la actualidad se ha desarrollado tanto la industria que el día de hoy existen más de 3.000 posibles combinaciones de polímeros que se han hecho para fabricar productos nuevos a comodidad y a placer de los requerimientos del ser humano. Esto significa que cada vez consumimos más plásticos. Lo peor de todo es que la mayor parte de estos productos son desechables. El plástico se fabrica a base de gases condensados, resinas de polímeros químicos, provenientes en su mayoría del petróleo. Esto no es nada amigable con el medio ambiente, y entonces, cuando los desechamos, estamos generando un daño. Afortunadamente, este material es 100% reciclable. La industria del plástico tiene sus pros y sus contras. Los contras son: en primer lugar, se utiliza como base para la fabricación de este material un recurso natural no renovable, que es el petróleo. En segundo lugar, muchos de estos productos se utilizan una sola vez y se desechan. Y en tercer lugar, la industria del reciclaje de plásticos no está muy desarrollada y mucho menos regulada en muchos países del mundo. Los pros son: en primer lugar, se sustituyen los materiales de fabricación de productos, como metal, madera y vidrio, ofreciendo más comodidad, abatimiento de costos y más estética. En segundo lugar, existe una derrama económica generada por el aprovechamiento del plástico. Esto genera empleos, comercio, oferta y demanda, entre otros. Y en tercer lugar, y un punto a favor de este material, es que es 100% reciclable. Lo podemos utilizar y volver a utilizar y volver a utilizar para no estar consumiendo petróleo. Esta parte del reciclaje nos ayudaría a crear nuevos empleos y a insertar esta industria en la economía formal. Existen 7 tipos de plásticos comerciales, que son los más usados y son los que generan más contaminación. También existen plásticos de ingeniería que se utilizan para fabricar productos de más duración. Los plásticos comerciales son: con el número 1 tenemos el PET, polietileno de tereftalato. Con el número 2 tenemos el polietileno de alta densidad, HDPE. Con el número 3 tenemos el PVC, polivinilo de cloruro. Con el número 4 tenemos el polietileno de baja densidad, LDPE. Con el número 5 tenemos el polipropileno, PP. Con el número 6 tenemos el poliestireno, PS. Con el número 7 tenemos otros plásticos. En general, estos son los materiales más comerciales, son los más usados y son los que más contaminan. El peso del plástico es mucho menor al de otros materiales, por lo que reduce el consumo de combustibles para su transporte. Su poder aislante ahorra energía en calefacción y refrigeración, además de ser un material de alta durabilidad y versatilidad. A esto se le suma el hecho de que son más económicos de producir y procesar que otros materiales. La industria del reciclado plástico proporciona la solución para el problema de los residuos plásticos, convirtiéndolos en recursos. Es decir, no solo recupera los residuos, sino que también les da valor. El primer eslabón de la cadena que posibilita el reciclado es la etapa de recuperación de los mismos, es decir, cuando son separados del resto de los residuos y transportados hacia la industria donde serán reciclados. El proceso de reciclado cuenta con las siguientes etapas: recepción, inspección, clasificación, trozado, molienda, lavado, secado y extrusión. El primer paso, por supuesto, es la recepción, en donde se controla el peso, la calidad de las materias primas que para otros son residuos.
En la inspección se controla que el material realmente sea lo que se haya comprado y en cuanto a la clasificación, se separan los distintos tipos de materiales. En el trozado, se rompen las partes grandes en pequeñas para posteriormente ser molido. Después de molido, se compacta para posteriormente ser lavado y peletizado. En el lavado se retira todo el material que no es plástico para poder ser peletizado. Ya lavado, se tiene que secar para poder ser extruido y peletizado. En la etapa de extrusión, el material ingresa a una tolva de la extrusora, donde se funde y luego es presionado para pasar a través de un disco con pequeños orificios formando filamentos. Luego es enfriado para solidificarlo. Una vez solidificado es cortado en pequeñas rebanadas que se llaman pellets. Esos pellets son la materia prima plástica que se usa en la industria transformadora. El plástico es tan importante que comparte cada una de las actividades de nuestra vida. Está en nuestros coches, está en nuestras casas, y por eso creo que es nuestra responsabilidad reciclar, transformar y reutilizar este material. Por último, me gustaría enseñarles lo que nosotros hacemos en este proceso de reciclaje. El plástico que utilizamos es polietileno de baja densidad. Así es en bolsas. Se pasa a una compactadora para que quede de esta forma. Posteriormente a una peletizadora para que quede de esta forma. Ya peletizado, se pigmenta. Esas pequeñas bolitas de colores es el pigmento. Y posteriormente se introduce en esa tolva. Ya que está ahí, se alimenta toda la máquina para que salga ya pigmentado. Esta es toda la línea, y con estos rodillos son los que damos el grosor y el espesor. Y esto es ya la producción. Ya posterior a esto se enrolla para venderlo por pieza o unidad. Y este es el proceso ya terminado.